¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy veremos la clase número 49 de este curso llamado Curso de Mechas y Rechazo, el único canal en YouTube dedicado a operar opciones binarias solamente con mechas y rechazo, con una técnica MR por su abreviatura. Hoy veremos qué son los mercados eficientes y los mercados ineficientes. ¿Qué veremos hoy? ¿Qué es un orden block o bloque de órdenes? ¿Qué es un imbalance? ¿Qué es un mercado eficiente y un mercado ineficiente? Y la eficiencia e ineficiencia entre velas. Es un orden block, por abreviatura la llamaremos OB. Board de Block son niveles de oferta y demanda donde las grandes instituciones que son participantes del mercado, llámese las instituciones y bancos, reparten grandes cantidades de órdenes en forma de bloques con el fin de ingresar órdenes masivas al mejor precio. Las instituciones cuando están en el mercado de divisas de Forex necesitan comprar monedas. Entonces, cuando intercambian, por ejemplo, Estados Unidos va a comprar euros, si lo hacen de forma agresiva, grandes cantidades, el precio se le va a ir mucho, se va a disparar mucho en esos lotes grandes. Entonces, lo que hacen es fraccionar los lotes. No entraremos en detalle de esto porque eso hace más que todo parte de Forex. Nosotros operamos opciones binarias. Entonces, no haré hincapié de eso. Aquellos que operan Forex, entonces buscarán en YouTube mucha información relevante. Nosotros buscaremos información, que es lo que nos conviene, lo que tiene que ver con las mechas al momento de operarlas en opciones binarias. Entonces, ¿qué es un imbalance? Un imbalance es un movimiento fuerte que es producido por un orden block y rompe la estructura del mercado. La primera vela es el orden block y la vela grande es la que rompe la estructura. Entonces, este sería el orden block, que ahora lo miro a detalle. Y este es, que es la mecha entre perdón, el espacio que hay entre la mecha 1 y la mecha 3 de la vela 3. Ese espacio es lo que se conoce como imbalance. Ya tocamos parte en la clase anterior, la clase 48, hablamos que era un imbalance y los tipos de imbalance. Entonces, para aquellos que entran por primera vez a este canal y están viendo el primer video, les aconsejo vean la clase anterior para que tengan un poco más de conocimiento, porque es una secuencia de clases. Ahora, en una tendencia bajista, el orden block bajista, que sería este, puede ser aquí una vela de cualquier color, puede ser roja o verde, o sea, una alcista bajita, siempre y cuando antes de la vela fuerte se encuentra antes de la vela fuerte. Entonces tenemos la vela fuerte, que es la vela 2, y el orden block, que es la primera vela. Tomamos las aperturas y las mechas, los cierres y las puntas de mecha. Ahora, el imbalance UIMB, le puse por abreviatura, es un espacio hueco que se da entre el mínimo de la vela 1 y el máximo de la vela 3, o sea, entre las mechas. Ese vacío que hay entre las mechas de la vela 1 y la 3 se conoce como imbalance. Lo mismo tendremos en una tendencia alcista. Entonces, sin importar de qué color sea la vela, como decía anteriormente, ¿no? Tomamos las puntas de mecha. Entonces, el espacio vacío entre la mecha 1 y la mecha 3 sería el imbalance. Entonces, en este caso sería el máximo, que es la punta de la mecha de la vela 1, que es la mecha superior, y el mínimo, que es la mecha inferior de la vela 3. Ahora, es eso de mercados eficientes y mercados ineficientes. Entonces, un mercado eficiente en una tendencia bajista es cuando el precio llega y rompe la estructura anterior. Y rompió la estructura anterior con la vela grande, o sea, con la vela 2, ¿no? Y el precio retrocede y llega nuevamente al nivel que rompió anteriormente. Esto también se conoce como tendencia saludable, cuando están respetando los niveles. Entonces, cuando el precio rompe un nivel, como es tendencia bajista, rompe el soporte, retrocede y vuelve nuevamente al soporte roto anteriormente. También se conoce como cambio de polaridad. Entonces, esa es una tendencia saludable, conocida como tendencia saludable. Y cuando el mercado es ineficiente, es cuando el precio llega a la ruptura, no llega a la ruptura anterior, o sea, se devuelve antes. Dice que el mercado es ineficiente, un mercado no eficiente. Entonces, cuando hay tendencia fuerte. Entonces, el mercado, cuando me rompe la estructura, el precio retrocede, pero no llega a donde rompió la estructura anterior, donde rompió en este caso el soporte. Entonces se dice
es un mercado ineficiente. Eso ocurre cuando son una tendencia fuerte. Aquellos que operan giro suelen colocar una campanita de alarma aquí, está pendiente que el precio llegue aquí, pero el precio no llega, porque es un mercado fuerte y no es un mercado eficiente o saludable. Es el mercado eficiente rebota en el nivel roto con anterioridad y un mercado ineficiente se devuelve antes de llegar al nivel roto anteriormente. Lo mismo ocurre con una tendencia alcista. El mercado eficiente llega a la ruptura anterior, te dice que el mercado es eficiente. Y cuando el mercado no llega, para que se devuelve antes, te dice que es un mercado ineficiente. Lo mismo sería una tendencia fuerte, siempre que el precio se devuelve antes de una tendencia fuerte, hay que podemos operar continuidades, especial para buscar continuidad en esa tendencia fuerte, porque son velas de un mismo color y son velas de buen cuerpo. Ahora, eficiencia e ineficiencia entre velas. La eficiencia e ineficiencia también se dan entre velas. Entonces, aquí tenemos acción del precio eficiente en un movimiento alcista. Se conecta la vela se conecta la vela 1, la mecha de la vela 1 con la mecha de la vela 2. Y aquí hay un mercado ineficiente entre velas, donde la mecha de la vela 1 y la mecha, perdón, de la vela 3 no se conectan. Lo mismo ocurre cuando venimos en un movimiento bajista. La mecha 1 de la vela bajista con la mecha 3 se unen, es un mercado eficiente. Y cuando la mecha de la vela 1 con la mecha 2 no se conectan, no se unen, es un mercado ineficiente. Aquí hay un imbalance. Recordemos que el espacio vacío se conoce como imbalance y aquí no hay espacio vacío. El precio está balanceado. El precio a futuro puede venir a balancear. Entonces, como tengo una secuencia de clases, quiero aburrirlo con clases demasiado largas. En la próxima clase hablaremos de de los impulsos con eficiencia, o sea, con los impulsos cuando se unen las mechas. Y posteriormente a esa clase daremos una donde los retrocesos son eficientes, es donde se unen las mechas en los retrocesos. Y una combinación de las velas alcistas y las bajitas y viceversa. Entonces, poco a poco vamos a ir complementando todo este tema de los traders o mercados institucionales. Entonces, chicos, no siendo más, nos vemos en una próxima clase. Aquellos que son nuevos, los invito a ver una lista de reproducción que tiene más de 70 videos relacionados con mecha y rechazo. Hay teoría y también hay operativas en vivo, explicando las clases vistas anteriormente durante el proceso de este canal dedicado 100% a las mechas y rechazo. También hay otros traders que quieran mejorar, quieran de pronto conocer más a profundidad, los invito a formar parte de un grupo de Telegram donde actualmente hay más de 1000 miembros. En la descripción de este video dejaré un link para los que quieran unirse al canal de Telegram. Y también para aquellos que quieran de pronto mejorar y dejar de quemar cuentas y de pronto de alcanzar la rentabilidad, le ofrezco una mentoría personalizada uno a uno, donde lo acompañaré para que puedan llegar a esa tan anhelada rentabilidad y dejar de perder tiempo y dinero. Bueno, chicos, no siento más. Chao, chao.